Bueno, como se había manifestado, pues el día de hoy les había enviado mediante el grupo del octavo año de WhatsApp, de la plataforma que estamos usando, les envié el proyecto interdisciplinario. Este proyecto interdisciplinario, como su nombre lo dice, hace referencia a que van todas las disciplinas, es decir, van las asignaturas básicas como matemática, lengua, ciencias naturales, estudios sociales, que son las 4. Inglés no lo hemos considerado pertinente, por eso solo se hace de las 4 asignaturas. ¿Qué se pretende con este proyecto? Se pretende que ustedes aprendan a trabajar con las 4 áreas que son importantes, a relacionarlas. Si ustedes se fijan en la mayoría de las tareas que yo siempre les envío, unos días hablamos de medicina, hablamos de ciencias naturales, de estudios sociales, de historia. Por ejemplo, habíamos hablado de los científicos, acuérdense de los filósofos, cuando nacieron. Entonces siempre estamos uniendo esas áreas, todas las áreas, para que ustedes las aprendan y que se den cuenta que todo tiene relación. Todas las áreas las podemos relacionar. Lengua y literatura siempre es importante. Ustedes tienen que leer, escribir, que son las destrezas que más las utilizamos, leer, escribir, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí estamos aplicando lo que es la lengua y la literatura, estudios sociales, lo que les decía, historia, ciencias naturales, hablar de las plantas, de la medicina, diferentes áreas. Ciencias naturales es un área muy amplia donde nos invita a hacer mucha referencia, ¿no es cierto?, a tomar muchos ejemplos. De hecho, es el área que más a veces tenemos ejemplos para trabajar. Bueno, este proyecto interdisciplinario es importante que ustedes lo desarrollen. Como les venía manifestando al inicio de la clase de matemáticas, ustedes tienen que desarrollarlo para obtener una calificación. Es decir, esta calificación se va a sumar al promedio de todas las 8 tutorías que ustedes tienen de la primer parcial, donde nos va a arrojar una calificación. Entonces, ustedes me lo van a enviar a mí desarrollado, todo, y yo les envío, yo lo califico y les envío a las docentes de cada asignatura para que ellas también les puedan asignar una calificación, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que ustedes lo desarrollen para poder obtener esta calificación. Sí, si no lo harían, pues se quedarían sin nota porque no hay con qué promediarles, ¿sí? Porque se promedian, como les digo, las 8 tutorías más el proyecto interdisciplinario. Bueno, van a tener un plazo, es sencillo, no es cosa complicada, no es difícil, solo es cuestión de que ustedes analicen y puedan desarrollar, nada más. No es cosas que les van a preguntar que ustedes no entiendan, sino más bien es un poquito de reflexión, de análisis, tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo, que es la pandemia. Que miren que todo el mundo ya estábamos confiados que la pandemia ya se estaba terminando, pero vemos que no es así. Continúa miren, ya teníamos, las autoridades en nuestro país tenían previsto el retorno ya presencial de todos los estudiantes a nivel, ¿no es cierto?, nacional, pero no es así. Miren, nosotros no podemos decir ni podemos jugar con este virus porque lamentablemente no sabemos cómo actúa, ¿no es cierto?, cómo se desenvuelve. Entonces esperemos que esto cambie, esta situación, porque nos tiene mal, a todos creo que nos tiene mal, preocupados. Ahora ya tenemos nuevamente ese temor, ese miedo, porque cada variante es muy fuerte. Entonces a veces no sabemos cómo nuestro cuerpo pueda actuar ante este virus. Entonces sí los invito a cada uno de ustedes nuevamente a tomar en cuenta estas medidas de bioseguridad, a cuidar de nuestra familia, porque es lo más importante que tenemos, ¿no es cierto? Entonces sí analicémoslo en nuestro entorno y veamos las situaciones más adecuadas para podernos proteger. Asimismo, pues, este proyecto que les manifiesto tiene mucha relación con lo que se vive diariamente en las familias, y como ustedes lo tienen aquí, yo les había enviado para que lo analicen. Si tienen preguntas, me las puedan hacer en este momento para poder yo ayudarles, ¿no es cierto? Como ustedes tienen ahí, dice proyecto interdisciplinario, como docente tutora está ahí mi nombre, año lectivo 2021-2022, para el octavo año, fecha de entrega el lunes 6 de diciembre del 2021. Este proyecto ya viene desde las autoridades, no la fecha no la pongo yo, la ponen las autoridades. Entonces, yo simplemente cumplo con explicarles a ustedes.
Objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que el retorno seguro, miren, a las escuelas promueve acciones para cuidar la salud y permite compartir sentimientos, emociones, inquietudes y necesidades, ¿sí? Todos, ¿no es cierto? Es necesario que tengamos contacto, no podemos estar totalmente solos en un lugar, ¿no es cierto? Es necesario también que la parte educativa, los aprendizajes también se lleven, ¿no es cierto?, en un entorno adecuado. Ahora lo hemos hecho en forma virtual, hemos aprendido nuevas formas, pero una de las que nos invita a nosotros es a considerar esas relaciones sociales que tenemos con las demás personas. Es bonito compartir, ¿no es cierto?, en un aula, conocernos entre compañeros y se comparte también los conocimientos. Entonces también en vista de eso se le ha tomado a este objetivo como un retorno. Esperemos que posteriormente se lo pueda hacer, claro, tomando las medidas necesarias. No puedo decir yo ya quiero que regresen, no, esto es algo que lo debemos analizar en cabeza fría para no salir afectados, tanto ustedes como nosotros también como docentes. Tenemos producto entrevista. Miren, es prácticamente como una entrevista que ustedes van a trabajar, ¿sí? Y dice, diseño de entrevistas a los padres de familia sobre medidas de protección frente a las formas de contagio, el cuidado de la salud y la pertinencia del retorno progresivo a las aulas. Nosotros como padres, yo también tengo un hijo, que también, pues, o sea, ya estaba por regresar, ¿no? Y también yo lo analizaba y también me pongo a pensar, digo, ¿qué será lo conveniente? ¿Será bueno que regrese? ¿Será no? Entonces, todos desde ese punto lo analizamos, ¿no es cierto? Como padres y aún más ustedes como que la mayoría de ustedes son mayores de edad, tienen sus hogares formados donde las decisiones las toman ustedes por sí solos. No es como nosotros que tenemos un hijo menor de edad y debemos tomar una decisión por ellos, sino más bien ustedes la están tomando. Entonces, desde ese punto lo tienen que analizar como ustedes, como una persona adulta mayor, ¿no es cierto?, que ya toma sus propias decisiones. Solo en los menores de edad es necesario sí tener el consentimiento de los padres. Y tenemos, dice, indicadores de evaluación. Interpreta los aspectos formales y el contenido de un texto en función del propósito comunicativo, del contexto sociocultural y el punto de vista del autor a partir de procesos lectores que involucren la comprensión de contenidos explícitos e implícitos. Es como ustedes interpretan o analizan un texto, ¿no es cierto? Miren, en el área de lengua, como ustedes leen, escriben, ¿no es cierto? Por eso es que la última pregunta que yo siempre les hago en matemáticas es para ver cómo ustedes escriben o analizan, cómo se sienten emocionalmente dentro de sus hogares. Propone medidas de prevención a partir de comprensión de las formas de contagio, función del sistema inmunitario, barreras inmunológicas, primarias, secundarias y terciarias, y los tipos de inmunidad natural, artificial, activa y pasiva. Miren, hace referencia mucho, como les digo, a lo que estamos viviendo o vivimos en cierta ocasión cuando recién el virus apareció, porque ya como que se sabe a nivel mundial cómo un poquito controlarlo. En un inicio no era así, no sabíamos ni qué hacer, si la mascarilla era lo conveniente, no se sabía. Entonces, poco a poco ya esto ha ido cambiando, tanto los médicos que son los encargados de esta parte ya tienen cómo manejar esta situación, ¿no es cierto? Ya se la puede manejar un poco, no así al 100%, pero sí ya se puede manejar ciertos protocolos. Formula y resuelve problemas aplicando las propiedades algebraicas de los números racionales. En este caso, miren, también ya se mete un poquito. Miren, están todas las áreas involucradas, lenguas, si se dan cuenta. Está arriba lo que es el sistema inmunitario, lo que es ciencias naturales, y acá viene matemáticas. Destaca el legado material y cultural de los rasgos más significativos que diferencian las culturas americanas. Miren, hace referencia también al área de estudios sociales. Si se dan cuenta, como en este proyecto están inmersas todas las áreas, en diferentes ámbitos, pero están involucradas. Tema, aquí tenemos el tema, la importancia de mantener las medidas de bioseguridad y una alimentación sana para garantizar un retorno efectivo a las aulas. Recuerden que todo se basa, ¿no es cierto?, para nosotros poder, cuando nos ataca una enfermedad, un virus, una bacteria, depende muchísimo, ¿no es cierto?, nuestra recuperación de nuestro sistema inmunológico, cómo nosotros estamos, ¿no es cierto?, cómo están propiamente nuestras defensas, están aptas para recibir una enfermedad. Han visto que hay personas que se contagian, hablemos de una gripe común,
¿no es cierto? Una persona a veces tiene unos síntomas leves, no son muy fuertes, pero habemos tal vez personas que tenemos síntomas muy fuertes. Entonces depende mucho de cómo se encuentra nuestro sistema, ¿no es cierto? Cómo estamos en nuestras defensas, cómo nuestro cuerpo puede atacar a esos virus o bacterias que nos afectan. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nuestro tema. Ustedes tenganlo presente. Tema del proyecto, la importancia de mantener las medidas de bioseguridad y una alimentación sana. Si nosotros, ¿no es cierto?, nos cuidamos, nos lavamos bien, utilizamos una buena higiene personal en todos los aspectos y también nos alimentamos sanamente, nuestro sistema, ¿no es cierto?, inmunológico, nuestras defensas van a ser buenas, se van a fortalecer. Entonces, a eso nos invita para poder retornar a las aulas. ¿Y qué pasa si por A o por B llegamos a, por ejemplo, a veces démonos cuenta en una gripe, alguien va con gripe y ya nos contamina a un buen grupo, puede que otro grupo no. Entonces depende mucho de cómo nosotros nos encontremos, cómo nos alimentamos, cómo nos cuidamos, cómo hacemos nuestra higiene personal. ¿Sí? Entonces eso es en sí el tema del proyecto que ustedes tienen que tenerlo presente para retornar a las aulas. Descripción del proyecto dice: las circunstancias que hemos vivido últimamente nos han impedido retornar a clases y quizás nos sintamos deseosos de regresar, pero para ello debemos seguirnos cuidando y protegiendo adecuadamente. Este proyecto es muy interesante porque realizarás actividades que te ayudarán a cuidar tu salud para poder estar saludable y así puedas retornar de manera segura a la escuela y pueda compartir con tus compañeros y maestros sentimientos, emociones, inquietudes. Además, conjuntamente con la familia se analizará la importancia del cuidado de la salud y prepararse bien para un retorno seguro a la escuela. Sí, miren, en sí eso es la descripción. Cada una de las áreas de estudio a través de sus conocimientos aportará de una manera significativa la realización del proyecto. Sabía que para retornar de manera segura a la escuela se tiene que cumplir con las normas de bioseguridad, que el retorno promoverá acciones para cuidar la salud, que el retorno a la escuela nos permita compartir sentimientos, emociones, inquietudes y necesidades. Recuerde que las medidas de bioseguridad son importantes para el retorno progresivo a clases. Estas normas son usar la mascarilla, lavarnos las manos y el distanciamiento. Relaciones con los valores: para cuando regrese a la escuela deberá ser responsable en el cumplimiento de las normas establecidas y ser respetuoso con los sentimientos y emociones de sus compañeros, ¿sí? Entonces eso también es muy importante que debemos considerar. Actividades. Y iniciemos nuestro proyecto analizando cómo el área de lengua y literatura nos ayudará a desarrollar. Una de las destrezas básicas del área de lengua y literatura es leer comprensivamente los textos literarios y no literarios, para lo cual debemos aplicar las operaciones mentales de analizar e interpretar. Ahora ponga en práctica estas operaciones mentales desarrollando las siguientes actividades. Recorte y pegue o transcriba una noticia, reportaje o texto periodístico sobre el pronunciamiento de las autoridades de salud y educación relacionadas con el retorno a las aulas. Escriba su apreciación personal o punto de vista referente a la nota periodística, noticia o reportaje. Puntualice si están proponiendo acciones para cuidar y garantizar la salud de quienes integran la comunidad educativa, ¿sí? Miren, así van a ir desarrollando las actividades. En este caso, ustedes van a utilizar unas hojas a cuadros, como las que me envían las tareas de matemáticas, le ponen proyecto interdisciplinario, sus datos personales, nombre, fecha, curso, si pueden el nombre del docente, ¿sí? Y le ponen como, ¿no es cierto? Van primero actividades, directamente, van en primero actividades. Y empiezan haciendo, dice, lo primero que van a hacer es recortar y pegue, dice, ¿sí? O transcriba una noticia. Escriben recortar y pegue la noticia y abajo escriben el comentario o lo que ustedes desean escribir acerca de lo que les pregunto, ¿sí? Continuamos desarrollando el proyecto apoyándonos en el área de ciencias naturales. Asimismo, continúan haciendo, pasan a la siguiente. Si pueden, le pueden poner ciencias naturales para ir separando, ¿ya? ¿Qué les parece? En la misma hoja puede ser de seguido, pero van separando, ¿sí? Para poder yo, al momento de enviar a las compañeras, no se me complique y por favor que sean claros
las imágenes un poquito claras para no tener problemas. Primero dice, recordemos qué es el sistema inmunitario y cómo funciona. Aquí les pone información, miren, del sistema, ¿sí? ¿Sabías que el sistema inmunitario consta de las siguientes partes? Ustedes van leyendo, ¿sí? Van leyendo, no van a escribir esto de acá arriba, ya no, solo escriben la actividad que les corresponde. Esta información es para que les permita hacer la actividad que les está preguntando. No sé si me hago entender. Ya, y aquí les pide, dice, conociendo las acciones que debemos realizar para prevenir contagio y mantener el sistema inmune en óptimas condiciones, ¿cuáles serán las pautas correctas para lograrlo? Escríbalas en un organizador gráfico o en cuadro como el propuesto. Ustedes pueden hacer un organizador gráfico o directamente pueden hacer este cuadrito donde vayan escribiendo cada situación que les va proponiendo, ¿sí? Explique brevemente la importancia de mantener las medidas de bioseguridad, contestan la otra pregunta, ¿sí? Miren, estamos hasta ahí. Seguimos. Ahora veamos de qué manera nos ayuda la matemática para desarrollar nuestro proyecto. Recordemos que una ecuación de primer grado o ecuación lineal es una igualdad algebraica cuya potencia es igual a 1, pudiendo contener una o más incógnitas. Ejemplo, x más 2 igual a 10. Apliquemos estos conocimientos tomando en cuenta que el consumo de frutas es necesario para una dieta saludable y equilibrada. Leen este cuadrito que les pone aquí para que ustedes puedan analizar y puedan responder, ¿no es cierto?, la actividad que les solicita. Sí, esperemos un minutito que la máquina se nos puso rebelde. Muy bien. Sabía que todas las asignaturas aportan a la realización de un proyecto. Veamos cómo el área de ciencias sociales contribuye. Asimismo, leen esta parte, ¿sí? Leen esta parte. Esto no van a escribir, sino van a leer. Les va a permitir analizar para que puedan contestar la pregunta que les hace aquí, ¿sí? Miren, aquí dice, ¿cómo podemos apreciar la dieta de las primeras y más notables civilizaciones precolombinas? Era muy saludable, razón por la cual le proponemos que cree un eslogan para que nuestros niños y adolescentes dejen de lado el consumo de comida chatarra. Miren, ustedes escriben esto y proponen el eslogan. Siguiente dice, el área de formación humana también aporta a este proyecto y van haciendo lo que les solicita, ¿sí? Miren, no son actividades difíciles, son actividades sencillas que ustedes solo es cuestión de leer bien, analizar y van desarrollando. No van a escribir todito, sino van a escribir solo la parte, la pregunta, lo que les solicita que hagan, lo escriben, ponen área, digamos, de formación humana y escriben lo que les solicita que hagan. Narra, dice las emociones que te causará al encontrarte con tus compañeros. Eso pones, narra y ustedes narran. ¿Cuáles son esas emociones? Describe, dice, las inquietudes que tiene frente al retorno a la escuela. También describe, anotan y ustedes van escribiendo debajo. ¿Ya? Y así terminamos. Hemos llegado al final del proyecto. Gracias por su trabajo. Compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Con la ayuda de tu familia, redacta un compromiso para poder retornar de manera segura a la escuela. Al final, ustedes hacen, en este caso, la mayoría son mayores de edad. Las personas más bien que son menores van a solicitar un poco la ayuda de sus familiares, pero para poder redactar. Y si no, ustedes lo pueden hacer por sí solos. No está complicado, es algo sencillo, solo es cuestión de analizar y ir contestando las preguntas que les solicitan. No sé si hasta ahí les he podido ayudar. Me gustaría alguna situación, alguna pregunta. ¿Está claro? ¿Necesitan que les aclare alguna pregunta, alguna situación que no entendieron? Estoy para ayudarles. ¿Qué les pareció el proyecto? Ahora sí me gustaría escucharlos. ¿Qué les parece? ¿Le entendieron? ¿Está entendible? ¿No le entienden nada? ¿Sí? ¿Qué les parece? Creo que volviéndolo a leer, Lice, sí creo que sí podríamos entender. Tienen, como les digo, si yo lo analizo punto por punto, no terminamos. Es cuestión más bien, yo lo que les explico es cómo lo van a hacer, ¿sí? Para que ustedes puedan presentarlo. Lo demás es cuestión suya. Ya, por ejemplo, lo que ustedes van a escribir y narrar es lo que ustedes sienten o han vivido o está ahí consultado, lo que ustedes interpretan, ¿sí? Es como les digo, son preguntas sencillas. Son basadas, toda la información está ahí.
¿Sí o no que todo está ahí? Toda la información está ahí que se les solicita. No sé si tenga alguna pregunta, Irma, Sofía, Teresa, Diego, Banner. Sí, Liz, entonces desarrollamos donde empieza actividades. Sí, donde verán, como les digo, van a utilizar las hojitas a cuadros, ponen los datos personales, ya saben, proyecto interdisciplinario, ponen parcial 1, para que no nos equivoquemos porque van a ver por cada parcial. Sí, empiezan poniendo actividades y empiezan con el área de lengua. Lengua y literatura, escriben la actividad y desarrollan lo que les solicita. Seguimos. Área de matemáticas, escriben la actividad y desarrollan. Siguiente, ciencias naturales, escriben la actividad y desarrollan. Estudios sociales y formación humana que también hay. ¿Estamos? Formación humana es algo personal que ustedes lo hacen, ¿sí? Eso es todo. No van a anotar todito, sino solo la parte que van a desarrollar. Lo demás les va a servir para poder desarrollar, ¿sí? De cada área está ahí la parte. Muy bien, ¿alguna otra situación, pregunta? Pregúntenme nomás. ¿Todo bien? Me preocupa que no me preguntan nada. O entienden todo o no entienden nada. Una de las dos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, entendemos. Ya, mejor. Eso me gusta. O sea, lo más importante es que entiendan. Que como les decía yo al inicio, que esta parte de la virtualidad sirva para que ustedes puedan desarrollar y entender los procesos, que es lo que me interesa. En especial en el área de matemáticas me preocupa muchísimo porque no es lo mismo estar trabajando en forma virtual que yo verles trabajar directamente en las hojas, verlos en el aula. Entonces ahí yo voy analizando y viendo cómo vamos, cómo manejamos la ley de signos, cómo manejamos tablas, porque como les digo, no es lo mismo verlo en una imagen que yo verlo personalmente, ¿no es cierto? Pero bueno, hemos tratado de irnos adaptando, todos estamos adaptados ya un poco a este proceso. Esperemos que esto les ayude. Yo lo que más quiero es que ustedes puedan entender las destrezas, que es lo que a mí me interesa, para que posteriormente no tengan problemas, ¿sí? No tengan problemas cuando vamos avanzando en sí en lo que es el desarrollo. Recuerden que cada año nos vamos avanzando un poquito más. Entonces yo no quiero que queden con esos vacíos, sino más bien que tengan bien firme los conceptos básicos, ¿sí? Bueno, pues yo una vez más les quiero agradecer a cada uno de ustedes por participar. No se olviden de estar al pendiente en la plataforma del grupo del WhatsApp, que es nuestra herramienta que trabajamos. Ahí se envían todos los comunicados para que ustedes estén pendientes. Pues por ahora he recibido la comunicación de que no vamos a asistir y vamos a asistir el sábado, no este sábado que viene, 4, sino el próximo sábado. Pero como ya sabemos, a nivel del COE nacional, se suprimió por esta temporada, seguimos clases virtuales y se quedará para febrero, el 7 de febrero creo que es lo que tienen previsto. Entonces recuerden que en algún momentito podemos retornar a las aulas, tenemos que estar siempre pendientes. Como les digo, no es cosa de la unidad, de las autoridades de la unidad educativa Ángel Pastrana, sino es a nivel nacional. Recuerden que estas noticias son a nivel nacional y quienes dan la orden es el COE nacional, no nosotros, sino el COE nacional. Dependemos mucho de este virus, si no podemos arriesgarnos, es muy delicado, son situaciones complicadas que se salen de nuestras manos, ¿sí? Teníamos una planificación ya diferente para vernos en forma presencial, pero lamentablemente no se puede, ¿sí? Ante estas situaciones no podemos. Sabrá Dios por qué nos pone estas pruebas, pero esperemos podernos algún momento, más que todo que esta situación, que este virus pare, posteriormente a lo que tengamos que regresar, no regresar, sino más bien que no afecte a todos ustedes, a las personas, que ya se han perdido muchísimas vidas. Entonces sí, seguir considerando esas medidas de bioseguridad que son importantísimas. Sí, a veces creemos que no son, pero yo pienso que sí debemos considerarlas. Pues cuídense mucho, un gusto haber compartido y los espero la próxima semana. Una linda noche para todos. Gracias, gracias. Ya, gracias, igualmente. Ya, un gusto, cuídense. Nos vemos la próxima semana.
Chao, chao.